Muy buenos días a todos los presentes. Siendo exactamente el día 16 de julio del año 2025, a las 11 horas se declara instalada la presente audiencia preliminar dentro del proceso de conocimiento en materia civil, seguido en esta unidad judicial de lo civil y mercantil del Cantón Azogues. Para efectos de registro, dejo constancia de quienes presiden esta diligencia: el doctor Jordi Veo, juez titular de esta judicatura, con número de matrícula profesional 09-2024-142. Por favor, señora secretaria, informa a esta judicatura si las partes han comparecido y si se han cumplido con las formalidades procesales que la ley establece. Con todo gusto, señor juez. Para efectos de registro, dejo constancia de lo siguiente. En la presente audiencia comparecen las partes procesales con su respectiva defensa técnica. Por la parte actora, la señora Carol Belén Muri Pacheco, comparecen los abogados doctor Lucas Fernando Naranjo Carrera y la doctora Génova Luna, legalmente acreditados dentro del proceso. Por la parte demandada, el señor Andrés Marcelo Inga Hugo, comparecen los abogados doctor César Ismael Cárdenas Morejón y doctora Emilia Montero, también acreditados conforme a derecho. Se ha verificado el cumplimiento de las formalidades procesales exigidas por el Código Orgánico Central de Procesos en cuanto a citaciones, plazos y legitimación. La audiencia se instala válidamente en esta unidad judicial de lo civil y mercantil del Cantón Azogues en fecha 16 de julio del 2025 a las 11 horas. Eso es todo, señor juez. Muchas gracias, señora secretaria. A continuación se le da paso a esta etapa de análisis de excepciones previas conforme al artículo 153 del Código Orgánico General del Proceso. Concedo la palabra a la defensa técnica de la parte demandada para que exponga y fundamente las excepciones previas anunciadas en su contestación a la demanda. Muchas gracias. Primeramente, buenos días, señor juez, buenos días, señora secretaria, abogados de la parte demandante y demás personas presentes. A efectos de registro me presento, soy el abogado César Ismael Cárdenas Morejón, con número de matrícula 02-2023-040 y comparezco con la presente audiencia en calidad de abogado defensor del señor Andrés Marcelo Inga Hugo. Señor juez, de conformidad al estado procesal que corresponde con respecto a las acciones previas y de conformidad al artículo 153 del Código Orgánico General de Procesos, el cual dentro de su numeral 3 hace referencia a la causal de falta de legitimación en la causa o incompleta comprensión del litis consorcio. Señor juez, que dentro de la presente audiencia es necesario indicar que, al ser el objeto del conflicto la declaratoria de nulidad del instrumento público mismo, el cual ha sido debidamente celebrado dentro de la notaría primera del Cantón Azogues y posteriormente inscrito en el registro de propiedad del orientado cantón, tenemos, señor juez, que dentro del presente proceso y tal como consta dentro del Código Procesal, no se ha procedido con la citación de la doctora Augusta Cabrera Torres en calidad de notaria primera del Cantón Azogues, ni tampoco con la citación del registrador de la propiedad del Cantón Azogues. Es el señor juez que, debido a lo manifestado, se evidencia que dentro de la presente causa existe una clara e incompleta conformación del litis consorcio, ya que debido a la naturaleza del objeto del litigio que se está discutiendo dentro de la presente audiencia, las mismas debían haber sido consideradas como partes procesales debidamente por la parte actora en el momento oportuno. Por lo tanto, señor juez, de conformidad a lo que manifiesta taxativamente la ley y el Código Orgánico General de Procesos, solicito que se inhiba el conocimiento de la presente causa y corra traslado al juez competente en este caso. Señor juez, Concedo la palabra a la parte actora para que se pronuncie respecto a las excepciones previas planteadas por la parte demandada. Muy buenos días, señor juez, jueces aquí presentes. Soy el abogado Lucas Fernando Naranjo Carrera, con número de matrícula 04-2020-58C. Y manifestamos que una vez conocidas las excepciones previas por la parte demandada y conforme a derecho y lo establecido en el Código Orgánico General de Procesos, constatamos que efectivamente sí fue citado el señor notario, así como el legislador de la propiedad, conforme a lo que consta en la demanda. Bien, habiendo escuchado ambas partes de la judicatura, procede a resolver que son excepciones previas, y los abogados se notifica de que sí fue legalmente notificado tanto al registrador de la propiedad como a la señora notaria, por lo cual solicito que demos continuidad con el proceso. Bien, en cuanto a validez procesal, en atención a lo dispuesto en el artículo 107 del Código Orgánico General de Procesos, esta judicatura concede el uso de la palabra a la parte actora para que se pronuncie sobre la validez procesal. Muchas gracias, señor juez. Y conforme a lo que establece el artículo 107 del Código Orgánico General de Procesos, conforme a las solemnidades esenciales, efectivamente no encontramos ningún vicio dentro del presente proceso, por lo cual solicitamos que se continúe con el mismo. Bien, concedo la palabra a la parte demandada para que también se pronuncie respecto a la validación del proceso de la causa. muchas gracias. Con respecto a la validez del presente proceso y conformidad al artículo 107 del Código Orgánico General de Procesos, se puede evidenciar que no existe ningún tipo de vicio
que vulnere alguna solemnidad sustancial contenida dentro del mentado artículo. Por lo tanto, solicitamos que se declare la validez del presente proceso y se continúe con la presente causa. Bien. No existiendo observaciones relevantes, se declara válido el presente proceso, al no advertirse vicios ni en la solemnidad sustancial. Procedemos a la fijación de puntos de controversia conforme lo dispone el artículo 158 del Código Orgánico General de Procesos. Por favor, procedo a la palabra a la parte actora para que proponga los puntos de hecho y de derecho que considere controvertidos. Muy buenos días, señor juez, partes aquí presentes. Para efectos de registro me presento, soy la abogada Gemma Valister Luna González, con número de matrícula 03-2023-007. Dentro del presente proceso, señor juez, solicitamos que como punto de debate se declare la nulidad de la escritura pública que ha sido registrada con fecha del día 10 de noviembre del año 2024, considerando que esta no ha cumplido con las solemnidades sustanciales que se encuentran debidamente establecidas en el artículo 1697 de la ley, el mismo que establece que cualquier acto o contrato es nulo si le falta alguno de los requisitos que la ley exige para su validez. En este caso, la firma realizada dentro de dicha escritura pública no es la misma firma que realiza la hoy demandada, puesto que la misma ni siquiera se acercó el día de la celebración de la escritura. Es por eso que solicitamos como punto de debate se nos conceda la nulidad de la escritura pública ya mencionada anteriormente. Muchas gracias. Muchas gracias, señora abogada. Procedo la palabra a la parte demandada para que manifieste si está de acuerdo con los puntos propuestos o si desea añadir algo. Muchas gracias, juez. En virtud de lo que ha sido expuesto dentro de la presente audiencia y de conformidad al contenido del programa procesal, señor juez, a efectos de fijar los puntos de controversia, solicitamos a su autoridad que se considere que dentro de la presente causa existen tres hechos fundamentales. Primero, la existencia de la escritura pública misma que ha sido debidamente celebrada cumpliendo con todos y cada uno de los requisitos inscritos en la ley. Segundo, que esta escritura se encuentra debidamente suscrita por todas las partes intervinientes, incluyendo la parte actora. Y tercero, que la misma fue posteriormente inscrita en el registro de propiedad correspondiente. Por lo tanto, señor juez, solicito que se tome en cuenta estos tres hechos fundamentales a efectos de poder fijar de forma adecuada los puntos de controversia dentro de la presente causa. Bien, señores abogados, esta judicatura con base en los expuestos por las partes fija los siguientes puntos de controversia, que es determinar si el señor Carlos Belén Puri Pacheco compareció y firmó válidamente la escritura pública celebrada el 10 de noviembre de 2024. También se verificó si existió un consentimiento libre y voluntario de la celebración del contrato de compraventa y establecer si procede lo que es la declaración de la nulidad absoluta del acto jurídico. ¿Están de acuerdo? Sí, señor juez. ¿Están de acuerdo? Sí, señor juez. Bien, conforme lo establece el artículo 284 del Código Orgánico General de Procesos, esta judicatura promueve el intento de conciliación entre las partes. Les recuerdo a la señorita secretaria que apague el dispositivo de grabación, ya que esto no será tomado en cuenta para la resolución. Por favor, concedo a la parte actora para que manifieste si tiene la voluntad de arribar lo que es un acuerdo conciliatorio. Señor juez, en este caso, como ya habíamos manifestado, si es que la parte se encuentra de acuerdo, que se declare la nulidad de la escritura pública y que el bien pase a nombre de la señora Carol Belén Puri, ya que ella es la legítima dueña, como se ha constatado. Concedo la palabra a la parte demandada para que también se pronuncie sobre la posibilidad de conciliación. Primero que nada, muy buenos días, señor juez, señora secretaria y todas las partes presentes. Para efectos de registro, me presento, soy la abogada María Emilia Montero Gutiérrez, con número de registro 15-2021-245, abogada defensora del señor Andrés Marcelo Inca Hugo en este caso. Bueno, con respecto a la conciliación, señor juez, por la parte del demandado no nos oponemos a una conciliación porque consideramos que es una medida adecuada para la solución de conflictos. Pero tenemos que tener presente que en base a los artículos 237 y 239 del COGEP, dentro de las cuales se determina que cualquier estado del proceso antes de la sentencia de primera instancia, la parte actora podrá desistir de su pretensión y no podrá presentar nuevamente una demanda. Por lo que si bien no nos oponemos a una conciliación, solicitamos que la parte demandada desista de su pretensión, además que cancele todas las costas procesales que ha tenido que pagar mi cliente el día de hoy, además de todos los honorarios de sus abogados por haber tenido que llegar a aumentar estancia judicial. Parte actora tiene conocimiento del mismo, por favor, pronuncie sobre las peticiones de la parte demandada. Señor juez, sobre la petición propuesta por la parte demandada,
en este caso mi clienta no se encuentra de acuerdo con lo que se ha ofrecido, puesto que la misma, como ya manifesté anteriormente, lo único que busca es de que se le regrese su bien, ya que como daremos a conocer, la misma vive de la renta que este bien genera. Entonces, en este sentido, o sea, nuestra conciliación y nuestro punto es fijo. Queremos que se nos devuelva el bien inmueble mencionado y en el caso de que no exista una predisposición por la parte demandada, entonces que se siga igual con el proceso. Doctora, ¿tiene algo que decir? Señor juez, no se ha llegado a una conciliación, por lo que solicito a su autoridad que se continúe con la presente audiencia. Bien, no existiendo voluntad de conciliación entre las partes, se declara fallida esta etapa, por lo que se continuará con el desarrollo de la audiencia. Conforme a lo dispuesto en el artículo 160 del Código Orgánico Federal del Proceso, se concede el uso de la palabra a las partes procesales para que se proceda con el anuncio de medios probatorios y que serán actuados en la etapa de juicio, justificando su utilidad, pertinencia y conducencia. Concedo la palabra a la parte actora para que anuncie su medio. Muchas gracias, señor juez. Dentro de la audiencia preliminar y conforme a lo previsto en el artículo 160 del Código Orgánico General de Procesos, procedo a realizar el anuncio de los medios probatorios y para que se dé en el desarrollo de la etapa de juicio, con el fin de acreditar los fundamentos de hecho y de derecho en los cuales se sustenta nuestra demanda de la unidad de escritura pública. Por lo tanto, señor juez, solicito que se me dé el cuadernillo procesal. Muchas gracias. Asimismo, señor juez, como prueba documental presentamos la escritura pública del bien inmueble que está originalmente a nombre de la señora Carol Belén Muri Pacheco, con la cual se acreditará la titularidad del bien inmueble previo al supuesto contrato. Asimismo, señor juez, los certificados de servicios básicos como es el agua, luz e internet, mediante los cuales se demostrará que incluso con posterioridad al supuesto acto de compraventa, el bien continúa siendo administrado por la parte actora, evidenciando la existencia de la transferencia activa. Señor juez, estas pruebas cumplen con ser útil, pertinente y conducente para el debido proceso, pues se trata del uso del bien y que nomás se ha estado llevando a cabo durante este tiempo. Asimismo, señor juez, presentamos como prueba testimonial y desistimos de los testigos en este caso del señor Joel Javier Pispillo Morocho y el señor Alexander Mauricio Vega López. Y únicamente se tomará como testigo a la señora Daniela Margarita Sacasari Ceballos, la misma que relatará sobre quién ha estado viviendo en el mismo bien inmueble y cómo llegó a presentarse el presente conflicto. Esta prueba, señor juez, cumple con ser útil, pertinente y conducente a sí mismo, pues al tratarse de cómo se ha estado presentando el presente conflicto. Y también, señor juez, solicitamos el acceso judicial con respecto a la escritura pública y a la inscripción emitido por el legislador de la propiedad. Con el mismo se evidencia que existe una grave vulneración al consentimiento, aparentando una legalidad al acto jurídico al ser un hecho fraudulento. Y la firma en esa escritura es diferente a la de la señora Carol Belén Muri Pacheco. Muchas gracias. En base al principio de contradicción, procedo la palabra a la parte demandada en caso de tener lo que es alguna objeción sobre las pruebas presentadas por la parte actora. Sí, señor juez. Muchas gracias por concederme la palabra en este momento por estar que corresponde. Con respecto a lo que son las pruebas que han sido debidamente anunciadas por la contraparte, señor juez, objetamos en primer lugar la prueba documental de la escritura pública, tiene que ser presentada como prueba por la parte demandante y que se encuentra dentro del poder civil procesal que está frente a su conocimiento. Puesto que, señor juez, consideramos que la escritura pública se trata únicamente de un antecedente de dominio anterior a la escritura pública que se encuentra vigente hasta la actualidad. Por cuanto, señor juez, el anuncio y la reproducción de esta escritura pública dentro de la presente audiencia únicamente tiene como el objetivo el manifestar que el bien inmueble en algún punto era de propiedad, en este caso, de la demandante, la señora Carol Belén Pacheco, algo que no es discutido por nuestra parte, puesto que, señor juez, es de conocimiento y aceptado por parte de esta defensa técnica que el bien inmueble, previo a la celebración de la escritura pública del instrumento público que se encuentra vigente hasta la actualidad, era efectivamente de propiedad de la señora Carol Belén Pacheco. Por lo cual, señor juez, se evidencia claramente que esta prueba que ha sido anunciada por la contraparte no cumple con el filtro de utilidad, pertinencia y conducencia, ya que la misma no tiene relación ni sirve para resolver nada dentro de la presente causa. Por lo tanto, se constituye como una prueba impertinente que lo único que ocasiona es dilata de forma innecesaria el presente causa y provoca que la misma se pierda la efectividad y la eficacia dentro de la misma. Por lo cual, señor juez, solicitamos que no sea considerado este medio de prueba para resolver dentro de la presente audiencia, debido a que, como he manifestado anteriormente,
la misma no se constituye como el instrumento público que es objeto de la presente causa, ni tampoco cumple con el reflejo respectivo de utilidad, pertinencia y conducencia, los cuales deben ser debidamente cumplidos para toda prueba documental que pueda ser válida dentro de la presente causa. Nada más que decir, le devuelvo la palabra, señor juez. Bien, ¿alguna otra que decir sobre lo que persona? Sí, señor juez. En cuanto a la prueba que la parte demandada pretende objetar, es necesario conocer que la misma ha sido presentada para poder conocer en primer lugar el bien. Además de eso, para poder tomarse en cuenta que su autoridad tome en cuenta la firma realizada por la hoy actora con la escritura que nosotros hemos solicitado como acceso judicial a la prueba, siendo de esta manera que esta defensa considera que esa prueba sí puede ser considerada como útil, pertinente y conducente, ya que únicamente llevará a que su criterio se tome en cuenta las firmas que han sido realizadas en estos dos tipos de escritores. Bien, señores abogados, entonces a dictar esta solución sobre la impugnación presentada por la parte actual. Respecto a la prueba que es de escritura pública que ha formulado la impugnación a la parte actora, dicha prueba fue presentada de forma extemporánea, ¿no es cierto? No cumple con los requisitos, pero cumple con los requisitos de utilidad, pertinencia y conducencia, la cual se declara válida para el siguiente proceso. Una vez dictado el auto interlocutorio sobre la impugnación de la prueba, procede la palabra a la parte demandada para que se pronuncie a sí mismo con las pruebas que van a ser evacuadas dentro de la audiencia de juicio. Muchas gracias, señor juez. Antes que nada, solicito el cuadernillo procesal. Muchas gracias. Señor juez, esta defensa técnica por estrategia anuncia primero los medios de prueba en la siguiente orden. Primero, pruebas documentales. Como pruebas documentales, anunciamos la copia debidamente certificada de la escritura pública celebrada con fecha 10 de noviembre de 2024 en la Notaría Primera del Cantón Azogues, a cargo de la doctora Augusta del Carmen Cabrera Torres. Debidamente inscrita en el registro de la propiedad con fecha 30 de noviembre del 2024. Anunciamos, señor juez, también como segunda prueba a nuestro favor, el certificado de dominio y gravámenes conferido por el registrador de la propiedad del Cantón Azogues, dentro de la cual consta que el bien es propiedad del señor Andrés Marcelo Inga Hugo. Y además, este mismo bien cuenta con una hipoteca cerrada a favor del Banco de Guayaquil. Señor juez, también anunciamos como medios como testimonios el testimonio de la doctora Augusta del Carmen Cabrera Torres en su calidad de notaria primera de la ciudad de Azogues. Anunciamos también el testimonio de la doctora Angélica Maricelo Lucero Marranes en su calidad de gerente del Banco de Guayaquil. Anunciamos también, señor juez, la declaración de parte de la señora Carol Belén Buri Pacheco. Anunciamos también, señor juez, como última prueba a nuestro favor, el informe pericial emitido por la perito grafológica Úrsula Nicole Escobar Andrade, que sustentará el mismo dentro de la presente audiencia. Sin nada más que acotar, señor juez. Muchas gracias, señor abogado. Paso la palabra a la parte actora para que se pronuncie sobre las pruebas, si es que existe o no alguna impugnación. No, señor juez, en este caso no tenemos ninguna impugnación sobre las pruebas. Bien, muchas gracias. Una vez escuchado lo que son a las partes, sobre la etapa de valoración probatoria y realizando lo que es la valoración preliminar, la judicatura manifiesta lo siguiente: que se adoptaron como pruebas aquellas que han sido anunciadas de manera clara, específica, dentro del plazo y conforme lo establecido en el artículo 160 y 161 del Código Orgánico General del Proceso. También que se declara que dichas pruebas son útiles, pertinentes y conducentes al esclarecimiento de los derechos en materia controvertida y por lo tanto se incorporan al proceso para ser actuadas dentro de la audiencia de juicio. Las pruebas aceptadas serán valoradas conforme a las reglas de la sana crítica previstas en el artículo 169 del Código Orgánico General del Proceso al momento de dictar sentencia, teniendo en cuenta su objetividad, tanto la veracidad, la legalidad y la coherencia con los derechos probados. Conforme a lo establecido en el artículo 161 número 1, esta judicatura señala fecha y hora para la instalación de la audiencia de juicio oral, la misma que se realizará el día 16 de julio de 2025 a las 11:30 de la mañana en esta unidad judicial civil y mercantil de la ciudad de Azogues, en esta sala designada por la Secretaría.
Se convocará a las partes procesales y a sus abogados defensores, a los testigos y peritos y demás personas llamadas a intervenir en dicha diligencia con las advertencias que su inasistencia injustificada puede generar consecuencia procesal conforme a la ley. No habiendo más asuntos que tratar dentro de esta etapa preliminar, se da por concluida la presente audiencia y se dispone por secretaría que se practiquen las notificaciones correspondientes. Notifíquense. Muchas gracias. Presente, siendo exactamente el día 16 de julio del presente año 2025 a las 11:30 se declara instalada la presente audiencia de juicio dentro del proceso de conocimiento en materia civil. Seguida de esta unidad judicial de la civil y mercantil de la ciudad de Soacha. Para efectos de registro de constancia de quien se preside esta diligencia, el doctor Jordi Vega fue titular de esta judicatura con número de matrícula profesional 09-2024-142. Por favor, señora secretaria, informa a esta judicatura si las partes han comparecido y si se han cumplido con las propiedades procesales. Con todo gusto, señor juez, para efectos de registro dejo constancia de lo siguiente. En la presente audiencia le comparecen las partes procesales con su respectiva defensa técnica. Se ha verificado el cumplimiento de las formalidades procesales exigidas por el Código Orgánico General de Procesos en cuanto a citaciones, plazos y legitimación. La audiencia se instala válidamente en esta unidad judicial de lo civil y mercantil del Cantón Azogues en fecha 16 de julio del 2025 a las 11:30. El punto de controversia de la presente audiencia versa sobre la nulidad de la escritura pública y las pruebas presentadas serán reproducidas en la presente audiencia. Eso es todo, señor juez. Y muchas gracias, señora secretaria. Por favor, concedo el uso de la palabra a la prospectora para que emita lo que es sus alegatos iniciales, conforme al artículo 151 del Código Orgánico General de Procesos, y que mencione el orden probatorio, lo cual será sustentado en la etapa política. Muchas gracias, señor juez. Primero que nada, buenos días. Me presento ante ustedes la abogada Genova Luna González con número de matrícula 03-2023-007. El día de hoy comparezco a esta audiencia, señor juez, en calidad de defensa técnica de la señora Carol Belén Buy Pacheco, propietaria legítima del inmueble que se encuentra ubicado en el sector de San Francisco del Cantón Azogues, a fin de solicitar la nulidad absoluta de un acto jurídico que ha sido suscrito sin voluntad, conocimiento ni consentimiento y que ha derivado a la inscripción ilegal de dicho bien inmueble a nombre del demandado, el señor Andrés Marcelo Incaur. Siendo así, señor juez, que el día 10 de noviembre del 2024 se habría celebrado una presunta compraventa de dicho inmueble mencionado anteriormente, en la que mi representada figura como vendedora. Sin embargo, debo ser absolutamente clara. La señora Carol Belén jamás firmó dicha escritura, jamás participó de este contrato y jamás consintió en la venta de su propiedad. El inmueble en cuestión, señor juez, es un bien entero de 2 plantas dividido en departamentos debidamente arrendados, que han sido la principal fuente de sustento económico de mi hoy defendida, la señora Buy Pacheco. Ella ha ejercido la posesión continua, pacífica y pública de dicho bien inmueble, manifestando el lugar como el medio de sustento, como ya había mencionado anteriormente, además de que la misma no tenía ninguna intención ni ningún interés de vender dicho bien, ya que no tenía la necesidad de hacerlo. La única forma, señor juez, en la que mi representada consta como que el bien inmueble cuenta ahora por parte del señor Andrés Inca es porque uno de sus inquilinos se acercó a ella a informarle de que había llegado dicho señor a tomar posesión del bien. Sin embargo, él mismo nunca llegó con ningún tipo de documento que valide dicho legítimo derecho que él había constatado. Sin embargo, después de haber pasado esta circunstancia, el señor nunca más se volvió a aparecer por dicho bien inmueble. En este proceso, señor juez, lo que se impugna no es un error de forma ni una disputa entre las partes. Lo que se impugna en este proceso es un acto forjado, fabricado, con una firma falsa y una voluntad inventada. La señora Carol Belén fue literalmente borrada de un contrato que ella jamás firmó, jamás negoció y jamás consintió. En consecuencia, todo lo mencionado anteriormente, señor juez, y con fundamento a los artículos 1697, 1698, 1704 y 1706 del Código Civil, solicitamos ante su autoridad la declaración de la nulidad de la escritura pública que ha sido celebrada el día 10 de noviembre del 2024 por la inexistencia del consentimiento de mi hoy defendida, además de que se disponga por la restitución inmediata de dicho bien inmueble. Durante esta audiencia, señor juez, presentaremos diferentes medios probatorios, los mismos que demostrarán que la firma realizada por la señora Carol Belén
no es la misma que la que consta en la escritura mencionada con anterioridad, careciendo así de un valor total de dicha escritura. Y las pruebas que se presentarán, la estrategia será pruebas documentales, pruebas testimoniales y el acceso judicial a las pruebas en el juicio. Sin más que decir, muchas gracias. Muchas gracias, abogada, por parte actora. En este momento se le concede el uso de la palabra a la parte demandada para sus declaraciones iniciales. Muchas gracias, señor juez. Perfecto, señor Lucho, me presento. Soy el abogado José Luis Carlos Morejón, con número de matrícula 02-28-40 y comparezco con la presente audiencia en calidad de abogado defensor del señor Andrés Marcelo Guindo. Señor juez, es así que de conformidad a lo señalado dentro del inciso 2 del artículo 151 del Código Orgánico General de Procesos, procedo a pronunciarme de forma detallada sobre cada una de las pretensiones que han sido alegadas por la parte actora, además de también pronunciar acerca de la veracidad de los hechos que han sido alegados tanto dentro de su demanda como dentro de la presente audiencia. Es decir, señor juez, que en primera instancia, con respecto a lo firmado por la parte demandante, la misma en primer lugar manifiesta que con fecha 10 de noviembre del año 2024 la señora Carol Belén Buri Pacheco compareció en calidad de parte vendedora a la celebración del contrato de compraventa, mismo el cual versó sobre un bien inmueble, el cual consiste en una propiedad de 100 metros cuadrados que se encuentra, que es un bien de tipo vivienda con 2 pisos para arriendo ubicada en el sector San Francisco, en las calles José de la Cuadra y Vicente Quintero. Es así que el contrato fue perfeccionado y debidamente celebrado conjuntamente con el señor Andrés Marcelo Guindo, quien compareció en calidad de parte compradora. Ambas, señor juez, también se afirma que el precio que fue fijado para la correspondientemente fue de $60.000 americanos. Afirmación la cual el señor juez admitió su totalidad debido a que la misma se encuentra totalmente apegada a la verdad y misma la cual probaremos dentro de la presente causa mediante la presentación de la escritura pública, mismo que se ha sido constituida y debidamente celebrada cumpliendo con todos y cada uno de los requisitos y formalidades exigidos dentro del funcionamiento jurídico. Además de que también la misma se encuentra debidamente suscrita por medio defendido conjuntamente con la parte actual y la entidad acreedora hipotecaria, que sería en este caso el Banco de Guayaquil. Además de que también mediante la declaración de parte de la hoy demandante y los testimonios de la señora notaria como la gerente del banco, se podrá constatar que esta escritura pública se celebró cumpliendo con todos y cada uno de los requisitos y se encuentra debidamente suscrita por todas las partes intervinientes. Como segundo punto, señor juez, además de esto, la parte demandante también afirma que debido a que al momento de celebración de esta escritura como tal, la parte compradora no contaba con los recursos propios para poder adquirir el bien, por tanto gestionó un crédito hipotecario con la entidad financiera del Banco de Guayaquil. Por tanto, esta entidad compareció a la celebración y suscripción de la mentada escritura pública a través de la señora Angélica Lucero Morales, en calidad de representante legal y gerente general del Banco de Guayaquil. Por tanto, el señor juez, a fin de poder exponer de una forma fundamentada mi alegato inicial, solicito que se me conceda el juez procesal para continuar con el debate. Muchas gracias. Listo. Señor juez, dentro de la demanda que ha sido debidamente presentada por la parte demandante, dentro de los cuales en sus fundamentos de hecho, específicamente en el punto 2 de los fundamentos de hecho, se puede determinar taxativamente que la parte demandante manifiesta que, por tanto, la escritura pública fue debidamente suscrita conjuntamente por la parte compradora, la parte vendedora y la entidad financiera. Por tanto, se ha constituido de una forma expresa una escritura pública de compraventa con hipoteca cerrada sobre el rentado bien inmueble. Es así, señor juez, que como usted pudo constatar del contenido de la demanda que ha sido debidamente presentada por la parte demandante y lo que ha sido alegado con respecto a la contraparte dentro de la presente audiencia, se puede constatar de una forma totalmente verídica e inequívoca que efectivamente la señora Carol Belén Buri Pacheco compareció en calidad de parte vendedora a la celebración y posterior suscripción de la mentada escritura pública dentro de la notaría primera de Antonio Soles. Además también que se pudo constatar de lo taxativamente consagrado dentro de la presente demanda que consta dentro del Poder Río Procesal,
que la señora compareció, que tanto la señora como mi hoy defendido en la entidad financiera comparecieron de forma totalmente voluntaria y en pleno de sus facultades mentales a la suscripción del mental instrumento público. Es el señor juez que, a pesar de que esta afirmación que es realizada por la parte actora no deja duda alguna con respecto a este punto, demostraremos la misma dentro de la presente audiencia mediante el contenido de la escritura pública y el certificado de gravamen de dominio emitido por el registro de la propiedad de Cantón Azogues, dentro de los cuales constan efectivamente las partes intervenientes dentro de la presente causa, a más de la entidad financiera del Banco de Guayaquil, como partes intervinientes dentro de la celebración y suscripción de la venta de escritura pública. Además de que también mediante la declaración de parte del actor y los testimonios de la señora notaria y de la señora gerente del Banco de Guayaquil, los cuales constatarán y testificarán sobre cómo se realizó la mentada celebración y posterior suscripción de escritura pública. Además de esto, señor juez, como tercer punto tenemos que la parte actora ha ratificado aún más la validez del instrumento público, el cual es objeto del conflicto de la presente causa, manifiesta que el día 10 de noviembre del año 2024 comparecieron efectivamente el señor Andrés Marcelo Inga Hugo, la señora Carmen Belén Buri Pacheco y la señora Angélica Lucero Morales a la notaría primera del Cantón Azogues a cargo de la doctora Augusta Cabrera Torres, dentro de la cual debidamente constituyeron y suscribieron el mentado instrumento público. Por cuanto también se manifiesta que en lo posterior, con fecha exacta del 29 de noviembre del año 2024, se procedió con su posterior inscripción dentro del registro de la propiedad del Cantón Azogues. Por tanto, y producto de esta inscripción, el mentado instrumento público produjo todos los efectos legales pertinentes, por lo cual se transfirió la propiedad del bien inmueble en materia de presente escritura al señor Andrés Marcelo Inga Hugo. Con respecto a esta afirmación, también admitimos totalmente lo alegado, puesto que lo mismo está totalmente apegado a la verdad. Y además de ello, probaremos esto dentro de la presente audiencia mediante el contenido de la escritura pública y el certificado de dominio y grabado en sentido parte del registro de la propiedad, dentro de los cuales constan datos, en su parte pertinente constan datos con respecto a la fecha de la celebración, con respecto a las partes intervinientes y de su posterior inscripción. Además de también mediante la prueba pericial, es decir, consistente básicamente en el informe pericial que ha sido debidamente emitida por la perito grafológica, mediante la cual se podrá constatar que efectivamente la firma y rúbrica de la señora Carmen Belén Buri Pacheco, constantes dentro del instrumento público de la escritura pública, efectivamente son de su autoría. Es así, señor juez, que a pesar de todas estas afirmaciones que han sido dadas por la parte demandante, sorprende que de una forma totalmente incoherente, sin ningún tipo de sustento fáctico ni legal, manifiestan que todo este tipo de actos han sido realizados de una forma unilateral, puesto que manifiestan que la señora Belén Buri Pacheco nunca ha realizado ninguna escritura pública, y es más, que no ha tenido intención alguna de vender el bien objeto del conflicto, puesto que la misma tuvo conocimiento de esto cuando uno de los vecinos había afirmado que el señor Andrés Marcelo Inga Hugo acudió al bien a fin de tomar propiedad sobre el mismo. Por lo tanto, básicamente lo que afirma la parte actora es que este contrato ha sido realizado sin el consentimiento y sin el conocimiento de la parte actora, lo cual, señor juez, negamos rotundamente, puesto que, como usted pudo constatar del propio contenido de los fundamentos de hecho de la demanda que ha sido presentada por la parte demandante, además de lo que ha sido alegado por la misma y del contenido del instrumento público, el cual ha sido debidamente adjuntado como prueba dentro del presente cuadernillo procesal, se puede constatar, señor juez, que efectivamente el día 10 de febrero del año 2024 la señora Carmen Belén Buri Pacheco compareció conjuntamente con el señor Andrés Marcelo Inga Hugo y la entidad financiera en calidad de acreedor hipotecaria a la notaría primera del Cantón Azogues, celebrando, constituyendo y firmando el mentado instrumento público. Este, señor juez, que estas afirmaciones serán probadas dentro de la presente audiencia mediante el contenido de la escritura pública y el certificado de dominio grabado en sentido parte del registro de la propiedad, dentro de los cuales se evidencia básicamente que este instrumento público fue debidamente celebrado por todas las partes intervinientes en plenos facultades mentales y de forma libre y voluntaria, especialmente por la señora Carmen Belén Buri Pacheco, que se constituye como la autora dentro de la presente causa. Además, también mediante la declaración de parte, los testimonios de tanto de la notaria como la gerente general, quienes manifestarán que la celebración de escritura pública fue realizada en pleno conocimiento y consentimiento de la ley actual. Ese, señor juez, que con respecto a todo lo que nos hemos excepcionado y pronunciado con respecto a
las alegaciones realizadas por la parte demandante, el juez, dentro de la presente audiencia, como defensa técnica del señor Andrés Marcelo Inca Hugo, ofrecemos probar la existencia de tres hechos fundamentales. El primero, que existe una escritura pública debidamente suscrita y celebrada por todas las partes intervinientes dentro de la notaría primera de Cantón Las Obras. Segundo, esta escritura pública, como lo había mencionado, se encuentra debidamente suscrita con las firmas y rúbricas correspondientes a todas las partes intervinientes. Y tercero, que este instrumento fue debidamente inscrito en el derecho a la propiedad correspondiente y por lo tanto suscrito con todos sus efectos legales. Es así, señor juez, con todo lo expuesto, ruego ante su autoridad que dentro de la presente causa se haga justicia y se declare sin lugar la demanda de nulidad de escritura pública que ha sido planteada por la parte actora. Además de esto, señor juez, solicito que se le ordene a la parte actora el pago de las costas procesales, dentro de las cuales se incluyen los honorarios de los defensores técnicos del señor Andrés Marcelo Inca Hugo por el hecho de haber tenido que acudir a sede judicial para hacer valer sus derechos. Además de esto, señor juez, y de conformidad con lo taxativamente señalado dentro del artículo 284 del Código Orgánico General de Procesos, solicito se declare la temeridad de la presente demanda, puesto que el mismo ha sido planteada con argumentos débiles, los mismos que no se basan en ningún tipo de sentido común, mucho menos jurídico, y los mismos que no tienen ningún tipo de sustento fáctico jurídico. Por lo tanto, y consecuentemente también, señor juez, solicito que se imponga a la hoy demandante la multa correspondiente por haber litigado con temeridad dentro de la presente causa. Ese, señor juez, que estamos confiados, nuestra prensa está confiada que dentro del presente proceso se hará justicia, puesto que el hecho de que la parte accionante, en este caso la señora Carol Belén Pacheco, haya planteado una demanda de nulidad de escritura pública sin ningún tipo de sustento jurídico ni fáctico, con el único objetivo de perjudicar a medio defendido, se constituye una actuación totalmente alejada a la verdad y la misma, la cual se constituye como un acto que no puede quedarse en impunidad. Por lo tanto, solicitamos que el mismo sea resarcido y reparado integralmente a mi hoy defendido. Sin nada más que decir, le devuelvo la palabra al señor juez. Muchas gracias, señor abogado. Como hemos escuchado toda la intervención del acto inicial de las partes intervinientes, se le concede uso de la palabra. Pues para dar inicio a la producción probatoria solicito que se me facilite el cuadrillo procesal. Muchísimas gracias. Bueno, señor juez, haciendo referencia a las pruebas documentales que han sido dadas a conocer con anterioridad, en primer lugar tenemos a FOCAS 18, 19 y 20. La escritura pública emitida por la notaria sexta del Cantón Las Obras, la doctora Nelly Espinosa, la cual en su parte pertinente nos habla como el señor vendedor, el señor Edwin Sebastián Ávila Novillo y la señora compradora Carol Belén Buri Pacheco. Además de conocer todo lo que lleva una escritura pública, es necesario tomar en cuenta que su autoridad conozca la firma realizada por la señora actora Belén Buri, la misma que se encuentra en dicho documento. Esta prueba, señor juez, la publico, la judicializo y solicito que se incorpore dentro del proceso. A su vez también solicito que se dé a conocer a la otra parte para que ejerza su derecho a la contradicción. A FOCAS 21 tenemos el certificado emitido por la empresa eléctrica de la ciudad de Azogues, el mismo que en su parte pertinente dice: certifica que el medidor número 1407 ubicado en la calle Rumiñahui de la ciudad de Azogues se encuentra registrado a nombre de la señora Carol Belén Buri Pacheco, conforme consta en nuestra base de datos de usuarios de servicios eléctricos. Este documento emitido en la ciudad de Azogues a los 25 días del mes de mayo del presente año y debidamente firmado por la autoridad competente de dicha empresa. Documento que publico, judicializo y solicito que se incorpore el proceso, además de que se dé a conocer a la otra parte para que ejerza su derecho a la contradicción. A FOCAS 22, señor juez, tenemos el certificado emitido por la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNTEP, el mismo que en su parte pertinente dice que el número telefónico 07-2240-723 instalado en la calle Rumiñahui de la ciudad de Azogues se encuentra registrado a nombre de la señora Carol Belén Buri Pacheco, conforme con los registros actualizados de nuestra base de usuarios. Documento emitido en esta ciudad de Azogues a los 25 días del mes de mayo del presente año y de la misma manera debidamente firmado por la autoridad competente de dicha empresa. Documento que publico, judicializo y solicito que se incorpore al proceso, así como doy conocimiento a la otra parte para que ejerza su derecho a la contradicción. A FOCAS 23 tenemos el certificado emitido por la empresa de agua potable Emapal EP de esta ciudad de Azogues, el mismo que en su parte pertinente nos da a conocer que
El medidor número 1407, instalado en la calle Rumiñahui de la ciudad de Azogues, se encuentra registrado a nombre de la señora Carol Belén Puri Pacheco, la misma que consta con número de cédula 03 50 34 0006, conforme consta en los registros internos de nuestra base de datos. Documento emitido de igual manera los 25 días del mes de mayo del presente año y debidamente firmado por la autoridad competente de dicha empresa. Además, también, señor juez, tenemos a FOCAS 40 a 42 tenemos la escritura pública que se encuentra en controversia en esta presente audiencia. El mismo que en su parte pertinente da a conocer a la señora Carol Belén como vendedora de bien inmueble, del cual hemos tomado en cuenta en esta audiencia, y el comprador, el señor Andrés Marcelo Inga Hugo, es decir, el hoy demandado. Documento que de igual manera en su parte pertinente, en la firma del abogado que realiza la minuta, no se encuentra la firma realizada por el mismo. Además, también en su parte pertinente encontramos la firma de la supuesta firma de la señora Carol Belén Puri, y en esta parte, señor, pues se puede constatar que la firma realizada en esta escritura pública no es la misma firma que se encuentra realizada en la cédula de identidad de mi hoy defendida, ni mucho menos se encuentra de igual manera en la escritura expuesta con anterioridad. Esto sería todo en cuanto a las pruebas documentales y de acceso judicial a la prueba, señor juez. En cuanto a las pruebas testimoniales, solicito que se recepten los testimonios. Señor juez, en este momento solicito que se tome el testimonio de la señora Daniela Margarita Salazar y Ceballos, la misma que testificará sobre los hechos de la vivienda que se encuentra el día de hoy en conflicto. Bien, señora testigo, le voy a tomar usted juramento. Por favor, póngase de pie y levante su mano derecha. ¿Puede decir usted la verdad en cuanto sepa y lo que se ha preguntado en esta audiencia sin ocultar de lo que se desconozca y sin añadir lo que no le conste bajo prevenciones de la ley? Sí, juro. Que usted es legalmente jurada, de acuerdo que su testimonio será valorado conforme a la ley y falsear lo que de verdad constituye un delito de perjuicio sancionado por Código Penal y Criminal Penal. Puede tomar asiento. Se le recuerda que debe responder con claridad, exactitud y únicamente sobre lo que se pregunta. Abogada, por favor, proceda. Ya. ¿Conoce usted a la señora Carol Belén? Sí, claro, la conozco desde hace más o menos unos 7 meses, tal vez un poco más. Es mi vecina y bueno, también hemos creado una amistad. Ya. ¿Con qué frecuencia solía verla usted en el lugar en el que menciona? La veía por lo menos una vez al mes y en ciertas ocasiones un poco más cuando venía a cobrar la renta o a revisar el estado del inmueble. Ya, bueno, entonces usted me podría decir si es que ha visto que la señora Carol Belén era la que cobraba la renta del bien. Objeto, señor juez, pregunta, señor testigo. Póngale su presión. Está sugiriendo, está en lista la respuesta de que en sí, básicamente, la señora Carol Belén Pacheco es la que cobraba la renta, lo cual no ha sido en ningún momento firmado en nuestro representación. Al lugar de presión, por favor, señora abogada, reformule la pregunta. Ya. ¿Podría usted explicarme si es que la señora Carol Belén tenía algún tipo de vínculo con el bien inmueble, vecino al de su local, como ya mencioné anteriormente? Claro, por lo que yo tenía entendido, ella era la que venía a revisar y por lo que nosotros le pagábamos lo que es la renta y también revisaba el estado de los inmuebles, o sea, todos ahí le conocíamos como la dueña, básicamente. Ya. Bueno, entonces usted me da a conocer que todos se conocían como la dueña y que usted, bueno, en ese caso usted ha constatado que los pagos de las rentas se le hacían directamente a la señora Carol Belén. Sí. Fundamente su presión. O sea, no tiene nada que ver el hecho de que la señora, como tal, ya testigo de ella, su pareja vecina, no tiene ninguna forma de constatar que los pagos realmente se han hecho a la señora Carol Belén Pacheco. O sea, no tiene que ver con la persona que es. Al lugar de presión. Por favor, señora testigo, en el momento que escuche esta objeción, no le responde, ¿ya? Reformule lo que Ya, entonces, ¿usted en algún momento le ayudó a la señora Carol Belén con asuntos del bien inmueble que se encuentra aledaño a su vivienda? Lo que ella me pedía a veces era que revisara su casa y constatara si es que en algún momento había movimientos extraños o alguna persona ingresaba a su hogar. Ya, entonces en ese caso, ¿usted conoce al señor Inga? No lo conozco, solo lo he visto una vez, que llegó al bien inmueble, solo lo había visto una vez. Ya, no estamos pronto, señor. por principio de contradicción, abogados de la Corte demandada, ¿tiene alguna otra pregunta que se haga hacer al testigo? Señor juez, esta defensa técnica reproduce y exhibe como prueba a nuestro favor el constante que enfoca
hojas 40 al 42, la cual consiste en la escritura pública de compraventa de un bien inmueble con hipoteca cerrada, a cargo de la Notaría Primera del Cantón Azogues, de la Notaria Augusta del Carmen Cabrera Torres. Esta escritura pública fue celebrada con fecha 10 de noviembre del 2024 en la ciudad de Azogues. Misma que exhibo y como es de su autoridad se puede evidenciar con todos los requisitos básicos y fundamentales, como consta en el artículo 19 de la ley notarial. Además, todos los constantes en la ley. Además, también, señor juez, puede evidenciar que este instrumento público está debidamente suscrito por la parte actora, por la parte vendedora y la acreedora hipotecaria, que es la señora Angélica Maricela Lucero Morales. Además, cuentan también sus respectivas huellas digitales y la firma de la Notaria Primera del Cantón. Esto, señor juez, evidencia que en su totalidad esta escritura pública da fe pública como él goza de fe pública. Asimismo, dentro de esta escritura pública, señor juez, me permito leer en su parte pertinente la cláusula primera, donde menciona: comparece la celebración de la presente escritura pública por una parte y en calidad de vendedora la señora Carol Belén Buri Pacheco, con cédula de ciudadanía 0350-34006. Y comparece Andrés Marcelo Inga Hugo, con cédula de ciudadanía 18-511-881. Y esta se denomina la parte compradora y también la parte deudora hipotecaria, debido a que como acreedor hipotecario consta legalmente Angélica Maricela Lucero Morales como gerente y apoderada del Banco de Guayaquil. También, señor juez, en su parte pertinente, en la cláusula tercera, se menciona que Carol Belén Buri Pacheco vende y da venta real pública, así como en la enajenación perpetua, la totalidad del cuerpo de un terreno con casa de habitación plenamente descritos en la cláusula anterior, a favor de Andrés Marcelo Inga Hugo. Esta venta se realiza ya que la vendedora, con transmisión de dominio y posesión, con todas sus entradas y salidas, usos y costumbres, servidumbres activas y pasivas. También, señor juez, en su parte pertinente, la cláusula sexta, donde dice que el señor Andrés Marcelo Inga Hugo, en su calidad de comprador y deudor hipotecario, mediante escritura pública adquiere y pasa a constituirse como propietario absoluto del cuerpo del terreno en una casa o habitación de materia de este contrato, también como acreedor hipotecario el Banco de Guayaquil. Señor juez, solicito que se judicialice y se incorpore a la presente causa y con el traslado a la contraparte para su contradicción la respectiva prueba. También, señor juez, reproduzco y exhibo el constante a hojas 47 como prueba nuestro favor correspondiente al certificado de dominio y gravámenes debidamente conferido y suscrito por el registrador de la propiedad del Cantón Azogues, que en su parte pertinente se puede evidenciar como dueño del bien Andrés Marcelo Inga Hugo, como consta como único propietario del bien inmueble. Además, la propiedad fue adquirida mediante el contrato de compra-venta con hipoteca cerrada, misma que como consta dentro del presente certificado, es a favor del Banco de Guayaquil, el acreedor hipotecario. Esta fue debidamente inscrita en el registro de la propiedad del Cantón Azogues con fecha 29 de noviembre del 2024, bajo el número 2500 en el registro de la propiedad y bajo el número 1200 en el registro de gravámenes y 2567 en el registro de prohibiciones enajenar. Además, que dentro del mismo consta el señor Andrés Inga como calidad de vendedor y deudor hipotecario a favor del Banco de Guayaquil, mientras que la señora Carol Belén Buri Pacheco consta nada más como vendedora del bien inmueble en materia de esta escritura. Señor juez, solicito que se judicialice y se incorpore el presente proceso y con el traslado a la contraparte para su contradicción.
Y solicito también que se respeten los testimonios de las señoras. Sí. Vale. Bien, se procederá a aceptar los testimonios ofrecidos de las partes que podrán interrogar conforme al artículo 189 del Código Orgánico Federal de Procesos. Señor juez, también se solicitó que se tome el testimonio de la doctora Augusta Cabrera Torres, portadora de la cédula de ciudadanía número 0302-324900, en su calidad de notaria primera de la ciudad de Azogues. Ella declarará sobre la celebración de la escritura pública, además que constatará que quienes asistieron, contará también quienes firmaron en esta escritura. Todo esto el 10 de noviembre del 2024. Señora testigo, le voy a tomar el juramento de ley. No es ético. Levante su mano derecha. Jura usted decir la verdad y de cuanto sepa lo que se ha preguntado en esta audiencia, sin ocultar nada, lo que se conozca, sin añadir lo que no le conste, bajo previsiones de la ley. Sí, juro. Quede usted legalmente jurada, que recuerde que su testimonio será valorado conforme a la ley y que falsear la verdad constituye un delito de perjuicio sancionado por el Código Orgánico Federal. Puede tomar acción. Abogada, procede. Muy buenos días. ¿Me puede decir cuál es su nombre completo? Mi nombre es Augusta de Carmen Cabrera Torres. Señora Cabrera, ¿a qué se dedica? Soy notaria y la notaria primera está en Cana. Ya. Señor juez, solicito el cuadernillo procesal. Señora notaria, le voy a escribir para su conocimiento de escritura pública. Pide para que usted me indique en dónde fue celebrada dicha escritura. Esta escritura fue celebrada en la notaría primera de Cartón Azores, la cual está en Cana. Bien. ¿Me puede decir cómo fue celebrada dicha escritura? Fue celebrada con la comparecencia de todos los otorgantes. De igual manera, se dio con la firma y la rúbrica de todos. Cercioré de que no exista ningún vicio que pueda afectar esta escritura, y de igual manera se dio con todos los requisitos de fondo y de forma. Ya, esas serían todas las preguntas. Damos paso a la abogada de la parte doctora. ¿Tienen alguna pregunta? Sí, señor juez. Señora notaria, usted dice que se realizó la escritura en su despacho. Entonces, ¿usted cómo corroboró que es la misma señora Carol Belén la que se encuentra aquí, la que firmó? Porque ese día me cercioré mediante las cédulas de identidad que sea la persona quien iba a firmar la escritura. ¿Pero usted está segura que era la señora Carol la que estaba ahí? A lo largo de mi notaría, todos los días llegan diferentes personas a realizar escrituras. Por la carga laboral que tengo, no lo puedo reconocer personalmente. Ya. Pero en ese momento sí me cercioré que sea ella. Ya, muchas gracias. No tenemos preguntas, señor. Se libera el testigo. Señor juez, también solicito que se presente el testimonio de la señora Angélica Maricela Lucero Rodríguez, con número de ciudadanía 0302-386529, quien es gerente y representante legal del Banco de Guayaquil, misma que declarará sobre su intervención en la celebración de la escritura pública en su calidad de acreedor hipotecario y sobre la comparecencia de los demás intervinientes. Señora testigo, le voy a tomar el juramento de ley. Póngase de pie y levante su mano derecha. ¿Puede usted decir la verdad en cuanto sepa y lo que se ha preguntado en esta audiencia, sin ocultar nada, lo que se conozca y sin añadir lo que no le conste bajo prevenciones de la ley? Sí, bueno. Queda usted legalmente jurada, le recuerdo que su testimonio será valorado conforme a la ley y que falsear la verdad constituye un delito de perjuicio sancionado por el Código Orgánico Federal. Puede tomar asiento. Abogado. Muy buenos días, señora. ¿Me podría decir cuál es su nombre? Angélica Maricela Lucero Morales. ¿A qué se dedica? Yo soy gerente del Banco de Guayaquil. ¿Conoce usted a la señora Belén Muri? Sí, le conozco. Usted me dijo que le conoció. ¿De dónde le conoce? Yo le conozco porque acudí un día a la notaría, como yo soy gerente del Banco de Guayaquil, entonces tenía que comparecer debido a que se estaba dando una hipoteca, entonces por lo tanto debía comparecer a que se pueda formalizar esta escritura, entonces por eso le conozco. Usted mencionó la firma de una escritura pública en la notaría. ¿Quiénes estaban presentes al momento de la firma? Se encontraba la notaria, la doctora Augusta Cabrera, la secretaria, la doctora Daniela,
también se encontraba el señor Andrés Inga y la señora Belén Boy. De las personas que usted menciona que estaban presentes al momento de la firma, ¿quiénes nomás firmaron dicha escritura? Firmamos, conjuntamente con el señor Andrés Inga, firmó la señora Belén Boy y firmó mi persona en calidad de gerente del Banco de Guayaquil. Y además también la doctora Augusta Cabrera de la notaría. En base a lo que usted menciona, ¿pudo observar si la señora Belén Burri firmó la escritura? Sí, yo vi que ella fue quien firmó la escritura. Al momento de la celebración de la escritura, ¿cómo se encontraba la señora Belén Burri? Objeción, señor juez. Fundamento su precio. Nos pregunta su testigo. ¿Por qué? Porque la señora ya dijo que ya ella fue la que firmó, porque le van a preguntar. Al lugar de la cuestión, yo formulé la pregunta. No le pregunté lo mismo, señora. Bueno, ya. Yo formulé esta pregunta. Ya. ¿Me podría decir cuál era la actitud de la señora Belén Burri? Objeción, señor juez. Fundamento su precio. Es una pregunta investigante. No tiene nada que ver el actuar de la señora en el momento de la firma de la escritura. No, señor juez, sí tiene que ver porque ellos mencionan que la señora Belén Burri no estaba presente, aunque no iba a firmar por voluntad. Entonces, esa pregunta nos llega a ver si la señora estuvo por voluntad propia y cómo fue su actitud al momento de la firma. Igual lugar de la cuestión, conteste. Ella estaba tranquila, la verdad estaba muy emocionada porque ella decía que con la plata que iba a recibir por la compra por la venta de esta casa, que básicamente ella se iba a ir de vacaciones con sus amigas y que estaba feliz por eso. Ya, no más preguntas, señor juez. Abogados de la parte actora, ¿tienen alguna pregunta? Sí, señor juez. La pregunta va, ¿usted corrobora que fue la señora Carol Belén? Sí. ¿Y por qué corrobora usted eso? Objeción, señor juez. Fundamento su precio. Es una pregunta capciosa que estoy induciendo al error. La pregunta no está clara en su pretensión, no tiene un objeto claro de hecho la presente causa, por lo tanto la misma, la única intención con que ha sido realizada es confundir al testigo. Al lugar de la cuestión, reformule la pregunta. ¿Usted cómo le conoce a la señora Carol Belén? Yo le conozco porque acudí a firmar una escritura pública en la notaría primero de Canoas. Ya, entonces, ¿usted le conoce a la señora solo del día de la escritura? Sí. Ya, entonces, si usted me dice que solo le he visto una vez en el día de la escritura, ¿cómo puede asegurarse que es la misma persona que la que se encuentra sentada aquí? Objeción, señor juez, pregunta sugestiva. Pero superior a la respuesta. Puede decir preguntas sugestivas. Conteste. Porque bueno, yo como gerente no tengo tanta carga procesal, no acudo frecuentemente a las notarías a realizar dichos trámites. Entonces, de los pocos que he realizado, he verificado que puedo recordar claramente la cara de la señora Belén Burri en este día de esta audiencia. No tengo más preguntas. Se libera la cuestión. Muchas gracias. Señor juez, por último, solicito que se tome la declaración de parte de la señora Carol Belén Burri Pacheco. Señora testigo, le voy a tomar solamente la ley, por favor, póngase de pie y levante su mano derecha. ¿Puede usted decir la verdad de cuanto sepa y lo que se ha preguntado en esta audiencia, sin ocultar nada de lo que se conozca, sin añadir nada de que no le conste bajo prevenciones de la ley? Seguro. Quede usted legalmente jurada, de acuerdo que su testimonio será valorado conforme a la ley y que falsear la verdad constituye lo que es un delito de perjurio y será sancionado por el Código Orgánico Integral Penal. Puede tomar asiento. Se recuerda que debe responder con claridad y exceptivo jurídicamente sobre lo que se pregunta. Buenos días. Señora Burri, ¿a qué se dedica? Yo actualmente no me encuentro trabajando porque del lugar en el que yo rentaba, pues de ahí sacaba el dinero para poder vivir personas. Ya. ¿Usted conoce al señor Andrés Inga? Bueno, ya dentro de este proceso le conocí, además me enteré de él porque llegó a mi edificio diciendo que es de él y quería apropiarse de la misma. Desde ahí ya le conozco. Usted manifiesta que no le conocía
con anterioridad al señor Andrés Marcelo Hugo. Permítame preguntarle cómo se realizó entonces dicha escritura pública que es objeto de este proceso si usted antes no le conocía. Exactamente, pues porque nunca firmé nada, no le conozco y ya le digo, desde el momento que uno de los inquilinos me mencionó que vino una persona y dijo que era dueño del lugar, por eso me enteré de él. De ahí, no, yo no sé qué es escritura ni nada, por eso mismo estamos en este proceso. No más preguntas. Señora Carol, ¿me podría indicar usted hasta el momento cuál ha sido sus obligaciones con el bien? Yo siempre estoy pendiente del edificio porque como ya mencioné, esta economía es la ganancia que tengo mes a mes. Yo siempre personalmente voy, cobro a mis 3 inquilinos y también yo pago servicios de agua, luz, internet, etc. Hasta la actualidad, usted menciona que usted recibe el dinero. ¿Los pagos le hacen de forma vista, en efectivo, por transferencia? Ok, señor juez, pregunta impertinente. No tiene nada que ver cómo se realizaron los pagos que menciona el testigo con respecto al tío que está discutiendo en la causa. Al lugar de lo que se yo formule su pregunta. ¿Me podría decir usted cuándo fue la última vez que tuvo contacto con sus inquilinos? Justamente el mes que pasó, cuando me pagaron. Muchas gracias. No tenemos problema. Se libera la cuestión. Señor juez, por último, solicito de conformidad a lo establecido al artículo 222 del COGER, solicitamos que la licenciada Úrsula Nicole Escobar Andrade sustente su respectivo informe pericial. Señora testigo, le voy a tomar usted el juramento de ellos. Por favor, póngase de pie y levante su mano derecha. Juro decir usted la verdad en cuanto sepa lo que se ha preguntado dentro de esta audiencia sin ocultar nada de lo que conozco y sin añadir de lo que no le conozco bajo prevenciones de la ley. Sí. Queda usted legalmente jurada, le recuerdo que su testimonio será mandado conforme a la ley y que cual sea la verdad constituye un delito de perjurio y será sancionado por cualquier una ley general. Bueno, para sí. Tomás, sí. Señora Nicole Escobar, le voy a acercar en este momento su prueba parcial para que en base a eso nos sustente su informe. Se me solicitó realizar un informe grafológico mediante providencia judicial dentro del proceso 0333-2025-0001 y se me dispone de realizar un análisis técnico pericial a una escritura pública con número P010124 en la cual constan las firmas de la señora Carol Belén Buri Pacheco, así como realizar un análisis de la cédula de la misma señora. También se analizó el material sometido a examen es la revisión del protocolo de escrituras públicas a cargo de la doctora Augusta Cabrera Torres, realizado en la notaría primera del Cantón Azores, donde reposa la escritura pública original y que contiene las firmas y rúbricas originales. La metodología empleada: primero se realizó un análisis morfológico de los grafismos, es decir, un estudio de formas, proporciones, inclinaciones, enlaces y terminaciones. Una evaluación cinética, se evaluó la velocidad, el ritmo y el trazo escritural de la señora Carol Belén Buri Pacheco. La comparación cualitativa y cuantitativa mediante un software especializado denominado DocuBoxai, en el cual se superpuso la firma digital que consta dentro del registro civil en la escritura pública que consta, aquí la firma de la señora Carol Belén Buri Pacheco, lo cual se concluyó que existe una consistencia en la morfología general del trazo, una coincidencia en el ángulo de inclinación, la distribución espacial y la relación entre letras. Además de que se observó una presencia reiterada de gestos tipo individuales, es decir, que son pueden ser difícilmente imitados por terceras personas.
no se detectó ningún tipo de señales gráficas de simulación, algún tipo de presión irregular, temblores ni otros signos típicos de falsificación. Se concluyó que tanto las firmas contenidas en la cédula de ciudadanía de la señora Carol Berenguer Pacheco y en la escritura pública P00124, celebrada en la notaria primera del Cantón Azogues con fecha 10 de noviembre de 2024, fueron ejecutadas y corresponden a la misma persona, es decir, a la señora Carol Berenguer Pacheco. Eso es todo, señor juez. Muchas gracias. Perito, ¿alguna pregunta que se desee No, señor juez. Abogados de la parte autora, ¿alguna pregunta que desean realizar? Sí. Bueno, señora Perito, usted menciona que revisó el trazo y la forma de la firma. ¿Usted al momento de revisar esto tomó una muestra de la firma o cómo llevó el proceso? ¿A través de qué documento usted pudo verificar con la firma? Bueno, como le mencioné, utilicé tanto la cédula física como la cédula digital, la cual la cédula digital me sirvió para superponer la firma de la señora Carol Berenguer Pacheco en la escritura, para así realizar una comparación entre ambas y revisar cuál era su tipo de trazo escritural, las inclinaciones y los espacios. Ya, bueno, creo que, bueno, como usted sabe, las firmas para las cédulas se hacen de manera digital. En ese sentido, mi pregunta va al hecho de que ¿cómo usted puede asegurarse que es la misma firma la que se hace en digital con la que se hace a mano escrita? Cabe destacar que las firmas que se hacen a mano escrita, sí, en su mayoría, sí existe algún tipo de diferencias, pero no son tan notorias. Por eso, dentro de mi informe menciono que existe una presencia reiterada de gestos individuales pertenecientes solo a la señora Carol Berenguer Pacheco, como por ejemplo la manera de realizar la B inicial de su firma, la cual es la misma tanto en firma digital como en la firma realizada en la escritura pública. Ya, solo me podría repetir por favor el nombre del sistema que ocupó, que mencionó al inicio. DocBoxar. Ya, no tengo más preguntas. Muchas gracias. Se libera la justicia. Señor juez, por consideración todas estas pruebas, les solicito que se incorporen y se judicialicen al presente proceso. Se da por cumplido el juez de etapa probatoria. Continuando así con la audiencia, vamos con la etapa de alegatos finales. Concedo la palabra a la parte actora para emitir los créditos de alegatos finales. Abogado, tiene la palabra. Muchas gracias, señor juez. Para culminar, comparezco ante usted para cumplir con la exposición de nuestros alegatos y solicitar respetuosamente la aplicación de justicia en este presente caso de la nulidad de escritura pública, en el que se ha demostrado fehacientemente que la señora Carol Berenguer Pacheco jamás otorgó su consentimiento y mucho menos firmó dicha escritura, en la cual el día de hoy está en conflicto, ubicado en el sector San Francisco Calle Rumiñahui del Cantón Azogues. La supuesta escritura de compraventa con fecha el 10 de noviembre de 2024. Durante este proceso se ha practicado la prueba documental y testimonial, la cual acredita y que se ha llegado a demostrar en el presente proceso lo siguiente: que la firma en la escritura no corresponde a la actora y que no estuvo presente ni compareció ante la notaria, pese a que la contraparte haya mencionado lo contrario. Sin embargo, mi cliente manifiesta que nunca fue así. Todos los hechos mencionados obviamente han sido realizados de forma unilateral, debido a que la señora Carol Berenguer Pacheco nunca realizó ningún contrato de compraventa, ni mucho menos ha tenido planes de venderlo, ya que la misma tuvo conocimiento de esta cuando las inquilinas le comentó que había llegado a la casa y lo había demandado al inmueble para hacer posesión de este, y que además nunca realizó la venta ni transfirió la posesión del inmueble. Asimismo, señor juez, en ningún momento se ha demostrado el pago de la vivienda y que no se cuenta con ninguna prueba por la parte demandada, la cual demuestra que el señor Inga ha realizado dicho pago. Que además los demandados mencionan como calle José de la Cuadra, en la cual no se encuentra presente el bien inmueble, señor juez, ya que es en la calle Rumiñahui, sector San Francisco, como le hemos mencionado a su momento, y que la misma se encuentra en la escritura pública. Y que se demuestra, asimismo, reiteramos que en la escritura no se encuentra tampoco la firma del abogado y que el bien continúa siendo administrado hasta el día de hoy por la parte actora, lo que refleja los servicios básicos a su nombre. Y por último, señor juez, la notaria Augusta Cabrera Torres
jamás ha mencionado los números de cédula ni nada de aquello, solamente ha mencionado los nombres, lo cual no demuestra su legitimidad y ni siquiera lo ha individualizado conforme es debido. Asimismo, señor juez, la perito ha mencionado un software en el cual ha realizado los trazos, en el cual no existe dicho software, por lo cual no sabemos con exactitud si el mismo tiene Asimismo, señor juez, el contrato se celebró sin consentimiento válido, conforme a los artículos 1697, 1198, 1704 y 1706 del Código Civil. Asimismo, señor juez, el artículo 48 de la ley notarial nos menciona lo siguiente y decir: por defecto, en la forma, son nulas las escrituras que no contienen la firma de las partes, y que en este momento se ha demostrado que mi clienta no ha firmado, por lo cual el acto debiera ser completamente nulo. De esta manera, hasta incluso se ve en peligro el derecho a la propiedad privada, consagrado en el artículo 66, numeral 22 de la Constitución. También, señor juez, en la resolución número 002-2017 de la Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Nacional de Justicia, nos menciona que cuando se acredita que una de las partes no compareció ni firmó el contrato y se ha demostrado la falsedad de su manifestación de voluntad, el acto jurídico debiera ser absolutamente nulo. Por lo cual, señor juez, se ha podido evidenciar que hasta el momento de otorgarse la supuesta firma, se están vulnerando los derechos que se encuentran establecidos en el Código Civil y hasta incluso constitucionales. Por todas estas razones, señor juez, solicitamos a su autoridad que se declare la nulidad de la escritura pública en compraventa con fecha el 10 de noviembre de 2024 y que se disponga la cancelación de suscripción en el registro de la propiedad y se ordene la restitución del bien inmueble a favor de su legítima y única propietaria, la señora Carol Belén Uri Pacheco. Así, señor juez, justicia es devolver a cada persona lo que por derecho le pertenece. Muchas gracias. Muchas gracias, señor abogado. Concede la palabra a la parte demandada para alegar todos sus finales. Abogado, sí. Muchas gracias, señor juez, por concederme la palabra en ese momento procesal que corresponde. Señor juez, es así que dentro del proyecto de postura ofrece probar la existencia de tres hechos fundamentales. El primero, que existe en la escritura pública misma que ha sido debidamente otorgada y celebrada cumpliendo con todos y cada uno de los requisitos establecidos dentro de sus leyes. El segundo, que la misma se encuentra debidamente suscrita por todas las partes intervinientes, incluyendo a la autora, señora Carol Belén Uri Pacheco. Y tercero, que dicho instrumento público ha sido debidamente inscrito en la escritura propiedad del Cantón Azores. Es decir, señor juez, que dentro de la presente audiencia hemos podido probar cada uno de estos hechos fundamentales con lo siguiente: mediante el contenido de la escritura pública de compraventa de hipoteca cerrada, a su vez, como también mediante el testimonio de la señora gerente del Banco de Guayaquil y la señora notaria ante quien se celebró el inventario de instrumento público, se pudo constatar efectivamente, señor juez, que el mismo fue celebrado y otorgado en fecha 10 de noviembre del año 2024, cumpliendo con todos y cada uno de los requisitos y formalidades contenidos dentro del artículo 206 del Código Orgánico General de Procesos y 19 de la Ley Notarial. Además de esto, señor juez, como segundo punto, mediante el contenido de la mentada escritura pública, los testimonios de la señora gerente del banco y la señora notaria de quien celebró el instrumento público, además de también mediante la respectiva sustentación del informe pericial que ha sido debidamente sustentado en la presente audiencia por la perita anteriormente designada, se ha podido corroborar efectivamente que la escritura pública se encuentra debidamente suscrita con la firma y rúbrica de todos y cada uno de los intervinientes, incluida la señora Carol Belén Uri Pacheco. Además de que también con esto pudo constatar que efectivamente la señora compareció personalmente la fecha 10 de noviembre del año 2024 ante la Notaría Primera del Cantón Azores y celebró con pleno conocimiento de causa y de forma totalmente voluntaria el inventado instrumento público. Es decir, señor juez, con respecto al tercer punto, mediante el certificado de gravámenes y dominio emitido por parte del registro de la propiedad, se puede constatar que efectivamente con fecha 29 de noviembre del año 2024 se procedió con la inscripción del inventario de instrumento público dentro del registro de la propiedad del Cantón Azores, bajo el número 2500 del registro de la propiedad, bajo los números también 1200 en el registro de gravámenes y 2567 en el registro de prohibiciones. Por lo tanto, se evidencia que se ha cumplido totalmente con el principio de publicidad registral contenido dentro del artículo 1000 del Código Civil, evidenciando que efectivamente en la actualidad el bien inmueble pertenece a la propiedad del señor Andrés Marcelo Inga Hugo. Por cuanto, señor juez, todo lo que ha sido demostrado y probado dentro de la presente audiencia por nuestra parte no ha podido ser desvirtuado ni respetado de ninguna manera por la contraparte, puesto que los mismos, a través de sus alegatos
y de sus medios promotores no han podido probar efectivamente que la firma y rúbrica constantes dentro del instrumento público no pertenecen a la señora Carol Belén Muri Pacheco. Además de que tampoco han podido probar que estos actos se realizaron de manera totalmente unilateral, sin la voluntad y pleno conocimiento de la parte actora, sino que es más, han afirmado en varias partes dentro de su demanda y dentro de sus alegatos que efectivamente la señora tenía pleno conocimiento y voluntad de celebrar el mental instrumento público, además de que, como se evidencia claramente a través del informe pericial, se puede determinar que la firma y rúbrica constantes dentro del mismo pertenecen a la parte actora. Además de esto, señor juez, te considero fundamental hacer alusión dentro de la presente audiencia a la resolución número 0090-2013 emitida por parte de la Corte Nacional de Justicia, que en su parte pertinente y relacionada con el presente caso, la cual me permito leer, manifiesta que las escrituras públicas que han sido debidamente celebradas, cumpliendo con todas las formalidades y requisitos exigidos en la ley, gozarán de plena fe respecto de la fecha de su otorgamiento y su respectiva suscripción. Es decir, que dentro de la presente audiencia, como se ha demostrado que cumplir con todos estos requisitos, esta escritura pública goza de plena fe con respecto a la fecha de su realización y su debida suscripción, los cuales prácticamente son puntos fundamentales que se discuten dentro de la presente causa. Por tanto, señor juez, de todo lo expuesto y con base a todas las pruebas documentales, testimoniales y periciales que han sido actuadas dentro de esta audiencia y en amparo de lo dispuesto en los artículos 1717 y 1740 del Código Civil, el artículo 206 del Código Orgánico General de Procesos, así como los artículos 19, 26, 33 y 44 de la ley notarial y de conformidad a los principios de verdad procesal, inmediación y comodidad de la prueba, mediante los cuales se determina que con todo lo probado usted ha tenido los elementos suficientes para formar la sana crítica dentro de la presente causa, solicito que se declare sin lugar el presente improcedente, la presente demanda de unidad de escritura pública propuesta por el señor Carlos Belén Muri Pacheco. Además, también, señor juez, solicito que se reconozca la validez y eficacia jurídica del instrumento público de la compraventa con hipoteca cerrada constituida mediante una escritura pública. Además de esto, señor juez, solicito que se imponga a la parte actora el pago de las costas procesales, dentro de las cuales se incluyen los horarios profesionales de los defensores técnicos del señor Marcelo Inga Hugo, por haber tenido la necesidad de acudir al sede judicial para hacer valer sus derechos. Y adicionalmente, conforme al artículo 284 del Código Orgánico General de Procesos, solicito que se declare la temeridad de la presente demanda, puesto que se ha demostrado que la misma ha sido presentada de una forma totalmente infundamentada, ya que la misma no goza de ningún tipo de sustento fáctico ni legal, por cuanto se demuestra que la misma ha sido únicamente presentada a fin de perjudicar al medio defendido. Por tanto, también, señor juez, solicito que se le imponga la multa respectiva por haber litigado con temeridad dentro de la presente causa. Confiamos plenamente en que su autoridad valorará de una forma objetiva e íntegra, bajo el principio de comunidad de la todo lo que ha sido actuado durante esta audiencia, y que la sentencia se hará justicia, protegiendo así el principio de la seguridad jurídica, buena fe contractual y la validez de los actos celebrados por forma de derecho. Sin nada más que decir, le devuelvo la palabra al señor juez. Bien, muchas gracias, señor abogado. Una vez escuchado lo que son los alegatos iniciales y finales, tanto de la parte actora como de la parte demandada, y practicado son tanto las pruebas documentales, testimoniales y periciales conforme al principio de inmediación, este juzgador ha formado el convencimiento pleno sobre los hechos debatidos. De la valoración en conjunto de las pruebas actuadas durante la audiencia bajo las reglas de la sana crítica establecidas en el artículo 169 del Código Orgánico General de Procesos, se concluye con lo siguiente. La escritura pública en materia de proceso fue celebrada el 10 de noviembre de 2024 en la notaría primera del Cantón Azones, cumpliendo con todas las solemnidades y requisitos legales que la ley establece. Que también, que durante el testimonio rendido por la doctora Augusta del Carmen Cabrera Torres, notaria primera del Cantón Azones, así como de la gerente del Banco Guayaquil, que se ha establecido que la señora Carol Belén Muri Pacheco compareció de manera voluntaria al acto, firmó el documento en presencia de la autoridad competente y se expresó su consentimiento libre de juicio. Que no se demostraba por la parte accionante que haya existido falsificación de la firma, suplantación de identidad y simulación, ni que el contrato se haya celebrado sin ningún consentimiento, conforme lo exige el artículo 167 del Código Civil. Y que la inscripción de la escritura pública en el registro de la propiedad ha surtido todos sus efectos legales y transfiere válidamente lo que es el dominio, conforme al principio de la publicidad del Estado. Por lo tanto, en virtud de los principios de legalidad, seguridad jurídica y verdad procesal, el nombre de la República del Ecuador y por la autoridad que le confiere la Constitución de la
República, el Código Orgánico de la Función Judicial y el Código Orgánico General de Procesos, en ejercicio del poder jurisdiccional que le otorga el Estado, al ministro de Justicia y dicta la siguiente sentencia. Primero, declaro improcedente lo que es la demanda de nulidad absoluta de la escritura pública, presentada por el señor Carlos Merengue y Pacheco. Segundo, reconozco que la validez y eficacia jurídica de esta escritura pública me complementa con hipoteca cerrada celebrada el 10 de noviembre de 2024 ante la Notaría Primera del Cantón Azogues e inscrita debidamente en el registro de la propiedad. Tercero, imponer a la parte actora por el pago de las costas procesales, incluyéndose lo que son los honorarios profesionales de la defensa técnica de la parte demandada. Cuarto, por haberse evidenciado una litigación sin prueba suficiente ni sin fundamento razonable, se declare lo que es la temeridad del proceso conforme al artículo 284 del Código Orgánico General de Procesos y se impone lo que es a la parte actora la multa correspondiente. Notifíquese y cúmplese. Muchas gracias. Señor juez, conforme a lo que establece la normativa, presentamos la apelación del presente proceso. Al lugar su apelación, por favor, señora secretaria, tome nota del auto interrogatorio.